Continuar con lo que sigue, que es la palabra del Señor, y les pido que se pongan de pie. Hermanos, que Dios me los bendiga, paz de Cristo. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos. Y pues ya hemos dado una introducción y pues que Dios me los bendiga siempre y que en ese momento pues podamos estar atentos a la palabra, podamos escuchar, podamos aprender aún un solo punto, aunque hay varios y muchos puntos y varios temas que se tocan en cada enseñanza, cada estudio, cada sermón, cada predicación. Pues el deseo de cada uno de nosotros debe de ser que podamos captar el mensaje, podamos entender, comprender lo que la palabra del Señor nos dice. A veces es simple, a veces es más complicada, a veces se siente o enseñanzas son superficiales y a veces son muy profundas, pero sobre todo, pues todo es para nuestro crecimiento, para nuestro entendimiento espiritual, porque más entendemos y conocemos al Señor, más vamos a alinearnos a su voluntad, a su llamado para nosotros, a nuestro llamado como sus hijos y poner en práctica esta vida por lo cual Él nos ha detallado en su palabra activa y palabra viviente y eterna. Les pido que abran sus Biblias, así hermanos, a Malaquías capítulo 2. Ya hemos visto 2 estudios en el libro de Malaquías. Y el primero era la fidelidad de Dios y que el Señor recibirá el honor. Esa fue la primera porción, versículos 1 al 5. Luego entramos en la última porción, o la mayor parte del capítulo 1, que era sobre los sacrificios, que vamos a tocar un poco porque es pertinente, concerniente a este mismo estudio de esta noche. Y ahora en el capítulo 2 continuamos y vamos a ver y leer los versículos 13 al 16. Y en esta noche, hermanos, vamos a ver un punto o una necesidad muy grande que no solamente tiene que ver con lo espiritual, hermanos, sino que también es algo que nosotros fuimos llamados a cumplir como un deber y como también un deseo espiritual, un deseo puro. Y eso, hermanos, es el matrimonio, por lo cual es uno de los puntos en la carta de Malaquías. Vamos a ver unos puntos, unas debilidades que se encontraban en ese tiempo. Vamos a ver la razón por la cual fuimos llamados al matrimonio, que representa, y también pues demostrar sobre todo regresar al primer amor, quien es Cristo Jesús. Porque después de tiempo a veces nos vamos pues alejando o olvidando, quitando nuestra mirada, nuestros ojos del trono. Pero es un llamado a regresar y recordarnos de ese amor que tuvimos en el principio. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. ¿Estamos ahí? Amén. Malaquías 2, 13 al 16 dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud,
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Así, hermano, vamos a orar. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer, tu palabra, tu escritura fiel y firme que nos revela muchas cosas, Señor, incluso de matrimonio y la vida espiritual. Señor, te pedimos que en esta noche tú seas el que dirijas estas palabras, esta enseñanza, que no sean mis palabras ni mis opiniones, pero que sea tu Espíritu que nos dé ánimo, que nos recuerde de tu voluntad eterna, del propósito del matrimonio, del propósito de ser llamados hijos tuyos, de ser trasladados de las tinieblas a luz y ser transformados a la iglesia tuya, que tú buscas una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia justa para tu regreso, Señor. Y te damos gracias, y si no estamos viviendo así, Señor, ayúdanos para poder alinearnos a tu voluntad, a deshacernos de nuestros deseos carnales, de nuestra carne, y de no ser guiados por nuestras emociones o nuestros propios pensamientos, sino que sea tu palabra que nos llena, tu espíritu que nos mantiene firme en cada circunstancia, llenos y buscando de tu amor, de tu gracia constantemente. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Hermanos, en esta noche es muy evidente el tema de esta porción de Escritura, de Malaquías capítulo 2. Y siendo un tema pues distinto al tema que habíamos visto en la última enseñanza, que era Malaquías capítulo 1, es prevalente o es pues obvio que estos problemas que surgían en el pueblo de Israel, en el pueblo llamado y escogido por Jehová, surgían por una razón, un motivo, lo cual vamos a ver en esta noche. Y es importante, hermanos, reconocer que mientras en ese tiempo el pueblo escogido de Dios era el pueblo de Israel, debemos de entender que ahora nosotros, como sus hijos, ahora nosotros quienes somos parte del pacto de Cristo Jesús, el Mesías, nosotros tenemos que reconocer que esto también concierne a la iglesia, por lo cual hay un aviso, una advertencia por medio de Cristo Jesús, él mismo, en el libro de Apocalipsis, donde él le dice a la iglesia de Efesios que regrese a su primer amor, de iglesia de Éfeso, perdón, a que regresaran o que regresen, porque es pertinente a nosotros estos mensajes vivos, aunque era ese mensaje a la iglesia de Éfeso en ese tiempo, hace 2000 años, que la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba lleno de amor fraternal, del amor de Dios, que estaban viviendo una vida llena de santificación, estaban siendo alimentados por la palabra fiel de Cristo y el Evangelio, y ellos eran fieles por tanto tiempo. Incluso cuando Pablo escribió la carta a ellos, no había mensaje de corrección como a la carta o a la iglesia de Corinto, sino que la carta de Efesios es una iglesia que esa carta escrita por Pablo
Era una carta de ánimo y de seguir adelante y de recordarse de esa realidad y esa verdad que ya tenían. Pero podemos ver que ya al fin del estado de la condición de la iglesia de Éfeso, aún había acontecido 30, 40 años y ya en los 90 del tiempo del primer siglo, en el año 90, pues ya cuando fue escrito Apocalipsis, la iglesia de Éfeso ya estaba alejado de la verdad, ya estaban, podemos decir, actuando la parte del cristiano. Así como hoy en día la iglesia se encuentra y se ve que actúa su parte, actúa la parte de la iglesia, pero detrás de la escena es infiel. Detrás de la escena en privado, en las vidas personales, los creyentes son infieles, somos infieles constantemente. Y no se está poniendo más difícil, más fácil en esta tierra. Y por esta razón, la palabra del Señor también, Dios nos da un llamado a ser fortalecidos en Él, a vivir constantes en la constancia suya, a vivir en su verdad, a no desanimarnos, sino animarnos unos a otros, a vivir en la fidelidad de Dios, porque sobre todas las cosas Él permanece fiel. Aun cuando Él le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis que regresen a su primer amor porque estaban viviendo una vida infiel a Cristo. Y eso, hermanos, es la condición constante de la iglesia. Y no es algo nuevo, sino que es algo que simplemente está abundando. Porque desde el principio, la palabra nos revela que siempre ha sido, cualquier cosa que surge hoy en día, siempre ha existido. Que distorsionen quién es Cristo, que salgan pues pensamientos extraños y no del Señor, el comportamiento de los hijos de Dios. Podemos ver en las cartas a las iglesias, por medio de los apóstoles, estos problemas. Podemos ver la realidad de la humanidad. Podemos ver la realidad de la iglesia, que no somos perfectos y por esa razón nos inclinamos y nos aferramos y nos agarramos a Cristo Jesús. Porque mientras que nosotros no somos perfectos, agarrándonos y aferrándonos a Él, sabemos que Él es nuestro, podemos decir, amparo, nuestra ayuda. Él es el que nos recuerda, el que podemos ver en su trono, en su poder, en su gloria. Cristo no está aún en la cruz, sino que Él resucitó, por lo cual Pablo dice en Colosenses 3, fijen sus ojos arriba donde está Cristo a la diestra del Padre. Y eso es nuestro llamado, hermanos, a fijar nuestros ojos cuando nuestros ojos, es decir, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, están dirigidos a otra cosa o a algo más en esta tierra. Esto, hermanos, nos trae a lo que dice Malaquías, lo que más bien dice Jehová contra su pueblo, porque es una pregunta que él mismo está discutiendo con ellos, por lo cual surgen estas varias preguntas, por lo cual él mismo, Jehová, responde. Y esas preguntas son preguntas que él sabía que tenían en sus corazones el pueblo. Y dice aquí, el primer versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? La primera pregunta que Malaquías, o que Jehová más bien, presenta, es la pregunta que el pueblo una palabra, no sé si es apropiada para este caso, pues ignorantemente preguntan, ¿por qué no va a ser recibido nuestra ofrenda? Y aparte de eso, Jehová dice un detalle, menciona unos detalles sobre el altar de Jehová, que dice que se cubrirá el altar de Jehová
de lágrimas, de llanto y de clamor. 3 cosas: lágrimas, llanto, como dolor, y clamor. Y esas descripciones o las cosas que están descritos aquí, es el resultado o lo que habría de suceder con el pueblo cuando venía a ofrecerle a Jehová una ofrenda y que no fuera recibida. Que el Señor no lo hubiera de recibir, pues es muy obvio, porque dice que la única cosa que saliera del altar o que se encontrara en el altar son lágrimas, llanto y clamores al Señor. Y eso nos da a entender, y es la razón que preguntan, ¿por qué? Como si no supieran lo que estaban haciendo, como si no supieran sus propios pecados. Y a veces nosotros intentamos disminuir o olvidarnos del pecado. Aún como cristianos que debemos de ¿qué? Confesar. Presentamos nuestros pecados delante del Señor y confesamos, aún con acción de arrepentimiento, porque estamos arrepentidos de haber cometido esos pecados. Pero el método, la forma en la cual el Señor nos llama a presentar los pecados como la iglesia es confesando nuestros pecados, porque Él es fiel para perdonar. Entonces es importante, hermanos, no disminuir el pecado, igual como Juan declara en su primera carta, donde dice: el que dice que no tiene pecado, hace Dios o le llama a Dios un mentiroso. El que dice que ya no peca por completo. Hermanos, si las cartas a las iglesias hace 2000 años no fueron suficientes a darnos cuenta de que la iglesia es imperfecta, mucho menos nuestras propias vidas, nuestros propios pensamientos que nosotros mismos conocemos. Hermanos, es muy importante reconocer que nosotros no podemos decir que somos completamente perfectos en lo externo, en la carne, aunque el hombre interno ya ha sido renovado y ya ha sido transformado, ya ha sido lavado y ha sido purificado. La carne externa no lo ha sido, por lo cual nos encontramos en esta espera de esperanza, de la fidelidad de Dios, que un día Él regresará por su pueblo y entonces glorificará nuestra carne, nuestros cuerpos, y seremos transformados por completo a su imagen perfecta. Así es que no podemos negar el pecado y no podemos hablar como la iglesia de Malaquías hablaba, como el pueblo, de Israel hablaba, así como dice Malaquías. ¿Por qué? ¿Por qué no va a aceptar Jehová nuestra ofrenda? Si no fue suficiente los primeros versículos, hermanos, que negaban la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? Su propio pueblo lo negaba. Si no fue suficiente, hermanos, que estaban ofreciendo de lo menos en las ofrendas y sacrificios de animales, dando lo quebrado, dando lo que no servía, en vez de dar lo mejor. Si no fue suficiente eso, ¿cómo se dice? Pues desacrar o desagrar el altar de Jehová con algo imperfecto, algo impuro, por lo cual Jehová requiere puro, lo perfecto delante de su presencia, por lo cual Él es el que nos transforma a esa perfección. Y Él nos está perfeccionando aún ahorita por medio de la santificación, porque es requerido llegar perfectos delante de su presencia. Pero Él es el que va a hacer esa obra de glorificación al que cree en Cristo Jesús. Pero es el mismo imagen aquí. Las ofrendas y los sacrificios y la infidelidad son imágenes de algo imperfecto que Dios aborrece, porque lo imperfecto no se permite delante de la presencia de Jehová. Entonces,
estaban ofreciendo esos animales y eso no fue suficiente, sin negar el poder de Dios, la fidelidad de Dios por los siglos en los cuales ellos habían vivido, los ancestros de ellos y los padres de ellos habían recibido promesas grandes, promesas de abundancia, promesas de tierra prometida, de un rey que habría de llegar y darles la libertad y la paz que estaban buscando. Si no fue suficiente todo eso, hermanos, que estaban viviendo un tan grande pecado, ahora surge otro problema. Y eso ahora es la infidelidad a sus esposas. Que los varones de ese tiempo, los varones del pueblo de Israel, estaban viviendo en infidelidad. Siendo infieles. Y ellos estaban separándose aún de sus esposas. Ellos estaban dejando los hogares para estar en otros lugares infielmente y también estaban separándose de sus esposas para actuar en su propia voluntad, es decir, no queriendo el requerimiento del pacto de casarse y de que serán uno, el varón y la mujer y la hembra serán uno, se unirán y serán un solo cuerpo. Ellos no querían esa responsabilidad, ellos ya no querían lo que habían prometido. Entonces se estaban separando, aun si técnicamente podemos decir que no estaban viviendo vidas infieles con otras mujeres, todavía estaban actuando en ese hecho de separarse de sus esposas. Entonces, aparte de la infidelidad, había muchos que ya se estaban separando y algo que estaba surgiendo como un tren, si sabemos los trenes, cuando comienzan bien lentos y están pasando, lentito, y ya con el camino, ya que tienen más camino, empiezan a ir poquito más rápido, y ya a la velocidad que corren, están corriendo. Así comienzan el pecado, y el pecado comienza lentito, o es decir, en lo poco, en lo menos, en lo que para nosotros en nuestras mentes decimos es insignificante, y poco a poco, como el tren empieza a levantar velocidad, a subir de velocidad y adelante, a más pecados grandes, una puerta tan abierta en ese descuido. Y eso es lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Y eso, hermanos, es lo que está aconteciendo aún hoy. Entonces, eso era lo que aconteció con el propio pueblo de Jehová. Y ahora ha surgido de la misma forma divorcio, separación. Gente que aún ni está casados, pero viven juntos y luego se separan y luego van con otra persona. Eso es el estado del mundo, hermanos. Y aparte de eso, aquí en los Estados Unidos, en la estadística de 2025, dice que cada año se están divorciando aproximadamente 700,000 personas en los Estados Unidos. 700,000 personas al año se están divorciando. ¿No se escucha como mucho o sí? Ese número se escucha pequeño comparado a la población de 350 millones. Pero esos, hermanos, es prácticamente 1 millón de personas que se casan y luego quiebran el pacto. Se casan y quiebran el pacto. 1 millón, casi 1 millón al año de personas. Y hermanos, debemos de dar gracias al Señor porque nosotros como sus hijos podemos reconocer lo sagrado que es el matrimonio. Pero hermanos, hay otra estadística, que aún dentro de la iglesia se están divorciando los creyentes, se están separando los creyentes y muchos creyentes se han separado de sus esposas y las esposas de sus esposos, por lo cual Jehová aborrece. Porque Jehová Dios dice, ¿por qué no acepta la ofrenda? ¿Por qué no habría de aceptar la ofrenda? ¿Por qué Jehová? ¿Por qué, Señor? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal,
desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno? Hermanos, eso nos revela algo muy grande. El versículo 15 dice, ¿no hizo él uno? ¿Quién hizo uno? ¿El varón y la hembra? Sí, en casarse se hacen uno. Pero ¿quién hace la obra espiritual? ¿Qué dice? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Es decir, que el hombre toma la decisión de casarse. Y el hombre se une con su mujer, con su esposa. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Pero aquí, hermanos, nos está hablando de qué. El hombre toma la decisión y la mujer toma la decisión de casarse y de ser uno. Pero ¿quién es este quien dice, no hizo él uno? ¿Quién hace la obra espiritual de transformar y de convertir a dos personas que es imposible comprender y que espiritualmente o físicamente y todo lo que incluye el matrimonio es que dos personas se unen como una sola persona? Habiendo en él abundancia de espíritu, abundancia de lo bueno, abundancia de lo perfecto. Y luego dice, ¿y por qué uno? ¿Por qué de los dos Dios ha formado uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios, para Él mismo. ¿Una descendencia de qué? ¿Qué obra de cuál forma? ¿Que vive en qué manera? En fidelidad, en amor, en gracia, en reverencia a su Dios, que había partido el mar para que cruzaran, que había liberado a su pueblo de la esclavitud, que había dado una tierra de miel y leche, y que guerra tras guerra había sido fiel en proteger a su pueblo. Y por esa razón él buscaba una descendencia de Dios, porque él había escogido y guardado un pueblo en el desierto, en famine, en todas las cosas que existen, para que el resultado de haber visto todas estas obras, el pueblo hiciera ¿qué? Le diera gracias al Señor y lo honrara porque podían ver las obras grandes, poderosas, la mano del Señor obrando en sus vidas. ¿Y por qué uno? Desde el principio fue establecido el matrimonio para unirse porque él buscaba una descendencia para él. Que los niños que nacen le honraran a él. Que toda la multiplicación de la humanidad le agradara, le sirviera a Jehová, a Dios, a su Creador. Pero por el pecado se multiplica la tierra, pero los corazones no buscan de su Creador. ¿Y cuál testimonio da el creyente que no puede comprender estas cosas y que se separa de su esposa, o su esposa, la esposa que se separa de su esposo? Porque el matrimonio significa mucho más de nuestra comprensión. Entonces, en Israel, el pueblo amado de Jehová era infiel. Aunque Él los preservaba, eran infieles. Respondiendo con sacrificios rotos, quebrados, vacíos, corazones que no estaban dispuestos, corazones que buscaban lo suyo. Y sabemos eso porque preguntan ¿por qué? Como que no sabían su propio pecado, que no confesaban sus pecados como David lo hizo y se encuentra en la palabra, dice, contra ti y solo ti, Jehová, Señor, he pecado. No tenían esa convicción.
para arrepentirse de sus pecados. Pero hermanos, lo que podemos ver detrás de toda esa historia, detrás de todo lo que estaba aconteciendo aquí en el pueblo de Israel, es de que Jehová no simplemente los cortó. No simplemente los cortó. Aunque el altar habría de ser lleno de lágrimas, llanto y clamor porque no iba a recibir las ofrendas de un pueblo infiel. Dice en el versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Y cuál vestido? El vestido de novia. Imagínense que alguien se está casando y los vestidos normalmente, ahorita ya están escogiendo muchos colores extraños, pero en lo tradicional un vestido desde ese tiempo era ¿cuál color? Blanco, porque significa blanco ¿qué? Pureza. Lo blanco significa pureza. Y una persona no va a llegar al altar con un vestido manchado. Va a cuidar el vestido, va a asegurar que el vestido esté en buena condición, no haya manchas, cuidándolo todo hasta que llegue al día de la boda. Entonces, ¿qué pensaría uno si llega al altar el vestido blanco, pero está manchado con miles de colores? Es un decir, porque mucha gente le gusta colores así, pero es simbolismo. Simbolismo de una novia que debe tener un vestido blanco para su boda, pero que se ha manchado con manchas negras, con manchas horrendas, con algo feo, con algo que apesta. Y eso, dice, aborrece el Señor, aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Y eso, hermanos, era para que cortara al pueblo de Israel allí. De decir, tan fiel he sido con ustedes y tan infieles son hasta aquí. Pero aun cuando no habría de recibir los sacrificios, por lo cual iba a clamar el pueblo. Luego dice aquí en el versículo 16, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos, ¿qué es esa última frase? Esa última frase que Jehová le declaró a su pueblo, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué es eso? Es misericordia, es gracia. Porque mientras que el pueblo no merecía absolutamente nada, aun cuando el Señor era fiel con ellos y permanece fiel con ellos, permanecía fiel con ellos, y ellos infieles, ellos no guardando el pacto con sus esposas, aún les dice, guarden entonces lo que han establecido. Y más bien, guarden entonces lo que yo he establecido. Guardaos pues en vuestro espíritu, guarden sus corazones, abran sus ojos y recuerden del pacto y recuerden de su Dios y de la grandeza y las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y no seáis desleales. No los cortó. ¿Por qué? Porque Dios es fiel cuando nosotros somos infieles. Entonces Dios amó y preservó y aún preserva un remanente de su pueblo. Pero Israel respondió con infidelidad. Y la respuesta de Dios contra la infidelidad era más fidelidad. Imagínense. Lo imperfecto de su pueblo, Él decía,
corríjanse, arreglen, examinen sus espíritus, lo que dice aquí. Guardaos pues en vuestro espíritu. Guarden su espíritu, guarden su corazón, su mente. Hermanos, el problema que podemos ver aquí en el matrimonio que se estaban separando es el mismo problema que surge en los otros casos de este libro de Malaquías. Y es el mismo problema, hermanos, que surge y ha surgido y existe desde el inicio de la iglesia, desde el inicio de la humanidad y lo que existe aún hoy. Cuando nosotros, hermanos, nos olvidamos de la fidelidad de Dios, se puede ver en lo pequeño. Pero la acción en sí misma o en sí mismo, la acción de no darle gracias al Señor por su grandeza y su fidelidad, versículos 1 al 5 de capítulo 1, dando sacrificios quebrados, capítulo 1, siendo infieles con sus esposas, capítulo 2, siendo infieles con su ofrenda, con el diezmo, como vamos a ver enseguida, al próximo estudio. No es la acción la causa. La causa no es la acción de ser infieles. La causa no es el problema de no darle gracias al Señor. La causa y la razón y el motivo no es una ofrenda quebrada. La causa inicia en lo interno. Y es lo que vimos cuando estamos estudiando sobre los sacrificios quebrados. Que no era simplemente un hecho de darle algo quebrado, sino que surgía un pensamiento interno en el pueblo, por lo cual el resultado se veía en lo externo. Eran desleales a Jehová. Eran desleales. Entonces, cuando olvidamos la fidelidad de Dios, se ve en lo pequeño. Y aún cuando viéndose en lo pequeño, se ve ahora y se ve más después en lo grande. Pero todo esto es un descuido de nuestros ojos fijados en el que nos ha liberado de la esclavitud y del pecado y de la muerte. Y cuando olvidamos la fidelidad, reflejamos un corazón y en sí mismo acciones externas que también olvidan la fidelidad y demuestran esa infidelidad a lo eterno, a Dios mismo. Y si nos olvidamos o descuidamos de la fidelidad en lo pequeño en sí mismo, como ya he dicho, no siendo la raíz ni la causa, sino el resultado de un corazón, una alma y una mente desligada del Señor. De la misma forma que los sacerdotes que ofrecían animales contaminados y no puros como era necesario, esto fue el resultado del sacerdote que había o los sacerdotes que habían perdido el propósito sobre sus llamados o su llamado serio. El llamado puro, el llamado de reverencia con Dios, el llamado de dirigir y guiar al pueblo en adoración genuino, en ser guías para el pueblo. Los sacerdotes mismos estaban viviendo vidas contaminadas, desleales, ingenuinos. Y eso es lo que vimos y lo que sigue surgiendo. Es tan fascinante que toda esta carta de Malaquías nos presenta varios casos y puntos de esta vidas desleales al Señor. Y que todos se encuentran en un solo libro y tantos puntos que podemos ver. Pero debemos recordarnos, igual como vimos al fin del último estudio, de que el sacrificio perfecto no comienza con el sacrificio que nosotros pudiéramos darle al Señor como humanos, porque nosotros no tenemos nada bueno para dar. Pero si nos recordamos lo que hablamos al fin del último estudio,
nos recordamos que el sacerdote, el sumo sacerdote verdadero es Cristo. Y el sacrificio perfecto es Cristo. Y la única razón por la cual nosotros ahora como su iglesia, como su novia, podemos vivir en fidelidad y buscar de su santidad es porque Él fue el sacrificio necesario para que nosotros pudiéramos permanecer y vivir y andar y caminar en esta santidad, en esta santificación en la cual estamos ahorita. Entonces tiene más significado no el simple hecho de que había un requerimiento de simbolismo de sacrificar animales con corazones genuinos, sino que este simbolismo se ha convertido ahora para la iglesia a una realidad en la cual nuestro ser completo es de ser ofrecido o ha de ser ofrecido como sacrificio puro y perfecto. Porque no es simplemente o no es de la forma de que damos un animal, sino es la forma completa que Jehová mismo, Dios mismo, nos ha purificado para poder presentarnos por medio de Cristo ahora como sacrificios perfectos, como vivir como sumo sacerdote, real sacerdotes, con la capacidad de genuinamente guiar al pueblo, de animarnos unos a otros, de vivir en mansedumbre y amor y gozo y paz. Nuestro sacrificio es la cosa real porque nosotros somos sacrificios por medio de Cristo Jesús. Porque Él se sacrificó primero, siendo el primogénito para sacrificio y siendo el primogénito para resucitar de entre los muertos. Ahora nosotros podemos sacrificar nuestras vidas, nuestros hechos, nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes todos los días. No es en el simple hecho cuando venimos al Señor, sino todos los días podemos ser renovados y elegir buscar del Señor y elegir ser llenos del Señor y pedirle al Señor y orar al Señor, hablar con el Señor por medio de la oración y aprender y que Él nos hable a nosotros por medio de su palabra. Tenemos ahora algo más grande, algo más completo. Tenemos lo completo. Que nuestra ofrenda sea pura. Porque la capacidad de vivir en santidad y fidelidad con Dios viene por medio de Él, porque son sus propios cualidades, son sus atributos, de que Él es perfecto, de que Él es el fiel con nosotros, de que Él es santo, porque Él es eternamente puro y fiel. Salmos 36, versículo 5, se me hace. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Grande es la misericordia y la fidelidad del Señor, que hasta los cielos llega su misericordia. ¿Cuántos de nosotros podemos subirnos al cielo? Estadísticamente o científicamente, el cielo no es muy alto. El cielo al atmósfero, la atmósfera, no sé cómo se dice, es aproximadamente 40 millas, 20 millas. 20 millas es donde vuelan los aviones y luego 40 millas ya es el espacio. 40 millas no es mucho, 40 millas es de aquí a el lago Castaic, por ahí. No es mucho la distancia entre nosotros y el cielo. Pero sin maquinaria y sin cosas que vuelan, ¿quién tiene la capacidad de subirse a la atmósfera y sobrevivir? ¿Quién tiene la capacidad sin maquinaria a subirse a las nubes? Por esa razón se describe como lo alto, porque es incapaz que nosotros podamos subirnos sin construir algo.
Entonces la fidelidad alcanza hasta las nubes. Ahorita en tiempos modernos dice, pues no salto, nubes son tan bajas. Pero ¿quién puede subir? Nadie. ¿Quién puede en sí mismo subir? Nadie. Tan grande y tan lejos es la fidelidad. Ahora, ¿qué lejos son los cielos? El universo inmenso, en su expanse que sigue creciendo. Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Grande es la fidelidad de Dios. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, donde solamente entraban los sacerdotes, ahora nosotros tenemos el derecho, el privilegio, de entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de ¿quién? Por medio de la sangre, por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio perfecto. Ahora podemos entrar al lugar santo, donde solo el puro puede entrar. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Hermanos, esa es la promesa de lo que estamos viendo en Malaquías. El sacerdote y los sacrificios son cumplidos en Cristo. Su sangre fue derramado. Su vida perfecta fue entregado. Y ahora por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote, Él siendo el sacerdote y el sacrificio y el velo, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Ahora tenemos acceso a venir con sinceridad al Señor, en plena certidumbre de fe. El pueblo había visto tantos milagros, por lo cual dice que el pueblo o los judíos buscan señales y los gentiles buscan ¿qué? Sabiduría. Los gentiles buscan lo lógico y los judíos, los religiosos buscan ¿qué? Señales. ¿Y cuál es el señal más grande? Si no fue suficiente para el pueblo, el mar partido, la liberación del reino de egipcio, del faraón, el cuidar en el desierto aun cuando eran infieles, el cuidar aun cuando estaban en la tierra prometida, que llegaban guerras y llegaban enemigos y Él los protegía. En las historias personales de los padres de estos judíos y los padres de la fe para la iglesia, en el cual podemos ver la fidelidad de Dios aun cuando ellos eran imperfectos. Hermanos, tenemos más que milagros físicos de partir el mar y de la liberación de una esclavitud física en una tierra extraña. Tenemos libertad del pecado y de la muerte que es eterno. Y dice, acerquémonos entendiendo esta realidad, que el sacrificio es Cristo, que el sacerdote es Cristo y que ahora ustedes también son sacerdotes, son hijos puros. Entonces, acérquense con corazón sincero, es humildad, pero también ¿qué? En plena certidumbre, confianza de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es Dios sobre todas las cosas. Somos infieles, Él es fiel. Somos desleales, Él es leal. No vivamos vidas desleales. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
Entonces aquí Santiago está diciendo algo muy fascinante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque el fin de la tentación es ¿qué? Va a perseverar y va a seguir adelante. Sí, todos los días somos llamados a perseverar, a soportar la tentación, pero Santiago lo está pintando en una forma completa. Bienaventurado el varón, bendecido es el Señor, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Cuándo recibimos la corona de vida? Cuando estemos en gloria. Es decir, que la prueba o soportar la tentación no es un día, es toda la vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, toda la vida, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que, ¿quién? A los que Dios ama, y aquí Santiago dice, a los que le aman. Es decir, que no hay forma de ser leales a un Dios leal si no amamos o reconocemos quién es. No podemos soportar la tentación si desligamos de la única verdad de nuestras vidas, de que Cristo nos ha libertado y de que Cristo es nuestro Señor fiel. Si nos olvidamos y estamos distraídos, no le amaremos como es necesario. Y por esa razón, caeremos a la tentación. Porque no podemos o no estamos recordándonos de la grandeza de todo lo que Él ha hecho. Y Cristo, cuando iba a enviar su Espíritu Santo, su Espíritu de Dios, dice, enviaré un consolador o el consolador. ¿Y qué iba a ser el consolador? Recordar. ¿Y les recordará de qué? Mis palabras. Es decir, que el Espíritu iba a ser enviado, lo cual ya se cumplió esa profecía y esa promesa a todos los que creen en Él. El Espíritu iba a ser enviado para recordarnos de las palabras de Cristo, para recordarnos de la vida perfecta de Él. Y el Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros. Entonces, si nosotros no nos estamos recordando de las palabras de Cristo, hay algo muy mal ahí. Porque si el Espíritu Santo mismo mora en nosotros para recordarnos de sus palabras, para vivir en santidad, y no lo estamos practicando, no lo estamos haciendo, y ni aún buscamos al Señor diariamente, se contradice eso. Se contradice tener el Espíritu y vivir en nuestros propios deseos. Entonces es muy importante, hermanos, recordarnos que si el Espíritu mora en nosotros, no somos llamados a, ¿qué dice Pablo? Dice, no quench, no apaguen el Espíritu, no lo menosprecien, no lo pongan al lado. Si el Señor nos está hablando a vivir en santidad, no apaguemos esa convicción, esa realidad, esa verdad quien existe en nosotros. Porque el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Entonces Dios está buscando fidelidad, no apariencias. Dios busca corazones fieles, corazones que le amen, como dice Santiago. Si podemos reflexionar cuando nosotros habíamos escuchado el Evangelio por la primera vez, o no simplemente la primera vez, pero cuando habíamos tomado la decisión de venir al Señor, ya que el Señor estaba obrando en nosotros,
nosotros tomamos una decisión de aceptar al Señor como Señor y Salvador. Y era un momento muy espectacular porque era el momento de nuestras vidas como cristianos donde estábamos tomando ese paso y íbamos a ser completamente transformados espiritualmente, íbamos a ser renovados, íbamos a nacer de nuevo como Cristo le dijo a Nicodemo. Íbamos a nacer de nuevo, iba a nacer el hombre nuevo en Cristo Jesús. Y había un deseo, una gran expectativa de nosotros mismos. Había un anhelo, un fervor, una hambre para las cosas del Señor. Y cuando recién fuimos bautizados y entramos a la iglesia, fuimos hechos miembros de la iglesia, había un deseo, quizás. Por la mayor parte siempre existe esto. Había un gran fervor y deseo de participar en las cosas del Señor. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero hacer cosas, quiero servir, quiero así. Es importante el mensaje aquí donde Jehová le dice al pueblo que regresaran a la mujer de su juventud. Porque esta es la vida en la cual nosotros vivimos incluso en lo espiritual. En lo espiritual pasan los años y tras los años pasan cosas, aflicciones, distracciones y muy pronto sin que podamos ver o podamos ver, estamos un poco alejados. Ese fervor que teníamos antes ya no está ahí de la misma forma. Esto, hermanos, es un recordatorio de que nosotros es necesario que el hombre tenga memoria y se recuerde de la grandeza de Dios, se recuerde del sacrificio de Cristo. Por lo cual, hermanos, la iglesia demuestra y revela esto por dos mandatos, que es el bautismo y la Santa Cena, porque estas cosas, hermanos, son cosas sagradas, son cosas que Jesucristo mandó, que nos da ese recordatorio. ¿Y cuántas veces, hermanos, tomamos la Santa Cena mensualmente, y aún no vivimos deseando y buscando diariamente? Cada mes, hermanos, tomamos la Santa Cena. Y hay dos muchachas jóvenes que se van a bautizar muy pronto también en la iglesia. Son recordatorios de las acciones en las cuales Dios conmovió nuestros corazones para una vida nueva. Por lo cual se ve por estos hechos en los cuales recordamos en la Santa Cena, en lo cual constantemente hombres, es decir, humanos, están bautizando, están aceptando al Señor. Es recordatorio para nosotros como su pueblo y su iglesia de la fidelidad del Señor. Que hay almas en necesidad que buscan del Señor aún todavía. Y esto, hermanos, es para no olvidar lo que significa unirse con su mujer también. Porque es simbolismo de un pacto entre Dios y su creación. Porque aparte de un pacto con su pueblo de Israel, Jehová o Dios tiene un pacto con su iglesia. Y ese pacto fue cumplido en Cristo Jesús y ha de ser completado en el día venidero, cuando Cristo mismo regrese por su iglesia. Por lo cual, el mensaje para la iglesia de Éfeso era que regresaran a su primer amor. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo era pronto y la venida de Cristo se acerca hoy. Y es importante recordarnos de que en la forma que iniciamos nuestro caminar con el Señor debe de ser cómo terminamos, cómo completamos o terminamos nuestra carrera, nuestra batalla, nuestra vida. No de llegar en tristeza, desanimados, sin haber hecho nada para el Señor. La vida en el matrimonio representa mucho y mucho. La unión no se sostiene con emociones pasajeros en un matrimonio, sino con pacto, lealtad, servicio mutuo, en que un esposo ama a su esposa
sin esperar nada. Y una esposa ama a su esposo y obra por su esposo sin esperar nada. Pero se darán cuenta que se aman por esas acciones y se amarán aún más. No podemos olvidarnos de lo que significa el matrimonio y todo esto, que sobre todo es imagen de la unión de la deidad, de un Dios eterno, que es la unión perfecta que no se separa, que nunca se separan, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Revela la unión de la deidad, la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2, que la plenitud de la deidad se encuentra en Cristo Jesús. Se puede ver, revelar Dios completo en Él, porque Él es Dios. Y aún más revela estas cosas del matrimonio entre Cristo y su novia, quien es nosotros, su pueblo escogido, la iglesia. Demuestra la relación eterna que existe más allá de nuestra comprensión básica concerniente al matrimonio. No simplemente algo físico, está pintando una imagen de lo eterno, de que Dios nos formó y nos creó porque quería tener una relación íntima con su creación, con sus hijos. Dios nos creó para tener una relación con Él, igual como en el jardín, donde dice la palabra, las escrituras en Génesis, que hablaba con Adán y dice, y caminó con él, caminaba con él en el jardín, dice. Dios nos creó para tener esa relación con nosotros. Colosenses 1 también nos recuerda que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo y fueron hechas para su gloria eterna. Así es que el matrimonio es más que lo físico, es una unión inquebrantable, igual que Dios es inquebrantable con el Hijo, el Espíritu y el Padre. Es importante recordarnos esto, hermanos. El pacto que hicimos o que vamos a hacer o que tenemos constantemente con nuestras parejas es un pacto con Dios. Es algo que Él estableció para procrear y multiplicar y que los hijos honren a Dios. Y de la misma forma dentro de la iglesia, que nosotros como los sacerdotes podamos, ¿qué? Multiplicar los discípulos. Igual como Cristo manda que nosotros hagamos discípulos por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la misma práctica que una familia, un hombre y una mujer que se unen y multiplican físicamente y tienen hijos para honrar al Señor y que los instruyen los hijos para honrar al Señor. También en la iglesia, como la novia unida con Cristo, es para multiplicar los discípulos, para que haya multitudes de personas que den gracias al Señor y que proclamen el nombre de Cristo Jesús. Entonces, todo esto, hermanos, tiene su significado. No es simplemente de que tengo una emoción, amo a una persona y se casan. Aparte de eso, tenemos que recordarnos que es un pacto con Dios y que el pacto también es con la novia y la novia con el varón. Que se aman. Y cuando se conocieron los que están casados, yo por seguro sé que cuando se conocieron los que están casados, había algo que vieron y que dijeron, wow, quizás fue primero externo, quizás era que para la mujer, wow, qué guapo, o el hombre, wow, qué hermosa, qué bella es esta muchacha. Pero detrás de lo físico, uno no se casa, ojalá no se case, hermanos, por esas razones. Uno se casa por motivos de ¿qué? Del corazón, por las intenciones sinceras y puras del corazón de la persona. De que podemos ver la fidelidad de Dios, podemos ver lo que es de Dios, mansedumbre, apacible, paciencia. Y por esos motivos se casan. Pero después del tiempo, las personas vamos siéndonos más mayor, estamos envejeciéndonos y se pierde esa vista física, se pierde esa conexión como cuando eran jóvenes. Hermanos, eso es excusa para decir, bueno,
la conexión y la apariencia ya no lo tiene, pero pues aquí estoy. Muchas veces, y se parece como muchas relaciones, están esperando por algo. Están esperando muchas relaciones, muchos matrimonios, ya siendo más mayor, no se hablan, no se comunican, falta de comunicación, no hay ese primer amor. Y esto, hermanos, se encuentra en la iglesia. La novia que está esperando a su esposo, a su novio, quien es Cristo Jesús, ¿tiene excusa para desligarse? Porque el tiempo ha pasado, 2000 años desde que Cristo ascendió a su trono. ¿Tenemos excusa para desligarnos así como el pueblo de Israel se desligó 70 años después de que fueron liberados? No, no hay ninguna excusa, ninguna edad, ningún obstáculo en el matrimonio por lo cual podemos decir, bueno, hasta aquí llegó. O ya no va a salir nada mejor. Hermanos, la iglesia no tiene excusa de la misma forma, igual que el matrimonio no tienen excusas para terminar de esa forma. La iglesia no tiene excusa para desligarse, para estar descuidado y para decir, pues, las cosas ahorita en 2025 son diferentes que hace 2000 años. Igual como comenzó el pueblo de Israel, tenía que terminar el pueblo de Israel, aunque no lo hizo. Pero hermanos, la iglesia, como comenzó en el sacrificio de Cristo y en la victoria de Él, por el cual los creyentes que escucharon el Evangelio y lo aceptaron, tiene que terminar de la misma forma. El Hijo verdadero no va a ser como las iglesias descritas en el Apocalipsis, que todos se desligan y Cristo está afuera tocando la puerta. La iglesia es para que nosotros mismos, quienes somos los templos del Espíritu, moramos en Él, así como Él mora en nosotros, y que seamos fieles hasta el fin, así como somos llamados a ser fieles en nuestros matrimonios y en todo lo que hacemos, incluso lo más pequeño. Pero sobre todas estas cosas, en mantenernos firmes con certidumbre, dice Hebreos 10, el autor, con certidumbre acerquémonos al trono. Entremos al lugar santísimo, porque hay vida y libertad en Cristo. Entonces, aunque actitudes cambien, comunicación cambie y se revelan las imperfecciones del hombre, sigue siendo esa persona el mismo de antes. Aunque ya no se comunica lo mismo, de la misma forma, aunque cambie de apariencia, sigue o paramos de ser la persona que éramos hace 30 años. No, yo sigo siendo la misma persona hasta que me muera. Yo no cambio de nombre, yo sigo siendo la misma persona. Entonces tenemos que reflexionar en cómo amábamos en el principio, cómo amábamos a nuestras esposas, cómo amábamos a Cristo cuando venimos a Él. Y pedirle al Señor que podamos reflexionar y aceptar la realidad de que tomamos esa decisión hace años a casarnos o a aceptar a Cristo por el mismo motivo, que había algo, que había una esperanza, que había paz, que había recordatorio y ánimo en el nombre del Señor. No podemos esperar que pase el tiempo y decir, bueno, hicimos el pacto. He escuchado mucha gente así que dice, hice el pacto, entonces más estoy esperando hasta que nos muramos. Gente he visto en el internet que dicen cosas así y uno dice, pues eso es contra lo que es el llamado del creyente, porque el creyente, como terminó la carrera, somos llamados a terminar la carrera fieles, firmes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esdras 10:4 para terminar. Dice, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Efesios 5:1 también dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. No en excusas, en amor.
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego el versículo 15 de Efesios 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor no es que seamos estancados en nuestras vidas espirituales, ni en nuestros matrimonios. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias en esta noche por este privilegio de estar aquí, Señor, de escuchar de tu palabra. Te damos gracias por este mensaje que hemos escuchado.